bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama la Biblia, la estudia y que sobre todo busca la manera de cómo ponerla en práctica en su día a día. El tema de hoy lo he titulado Santidad no es religiosidad. Y quiero darte algo para reflexionar. Muchos cristianos, para no ser catalogados como religiosos, abandonan el camino de la santidad, mientras que otros, por esforzarse en vivir en el camino de la santidad, terminan convirtiéndose en fariseos o esos religiosos que tal vez otros cristianos no quieren llegar a ser. El Salmo 93:15 dice algo muy importante: la santidad conviene a la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad es algo muy importante. Anote aquí, este concepto para muchos ha sido deformado por malas experiencias que ha tenido. Es decir, muchas personas generan un concepto de algo basado en situaciones vividas. Quiero dar un ejemplo y es acerca de la paternidad. Muchas personas en esta generación consideran que la paternidad es algo malo, es algo terrible, ¿no? Mucha gente no quiere ser papá hoy porque tal vez su experiencia con un mal papá, tal vez le tocó un papá ausente, tal vez le tocó un papá maltratador, un papá drogadicto, un papá borracho, un papá con ciertas características que deformó el concepto de la paternidad. En esencia, la paternidad es algo bueno, pero para muchos ese concepto está deformado por una mala experiencia. De la misma manera, la santidad se ha deformado en la mente de muchas personas, y tal vez porque en lugar de conocer santos o de relacionarse con santos, se ha relacionado con santurrones. Escucha esto. Muchos de nosotros hemos deformado el concepto de lo que significa ser santo o la santidad porque hemos visto personas santurronas, que son dos conceptos totalmente diferentes. Y esa deformación, ese concepto equivocado, tal vez ha generado un par de mitos de los cuales quiero compartirte el día de hoy. El primero, y lo anoté aquí, es: me acerco más a Dios o soy más santo si vivo a través del dolor, a través de la penitencia o a través del castigo, ¿no? Y son esos cristianos que tal vez tienen una corriente de pensamiento ascético, que son aquellos que consideran que el dolor y la penitencia me acerca más a Dios, exacerba mi nivel de santidad. Y por otro lado, que tal vez esto se mueve como un péndulo, que es el otro extremo, que son aquellos que tienen un pensamiento tal vez de esa corriente epicureísta, ¿no? Epicuro fue un pensador griego que consideraba que la vida había que vivirlo en plenitud porque era corta, y tal vez son esos cristianos que consideran que somos más santos, estoy más conectado con Dios si tal vez vivo un cristianismo del disfrute, ¿no? Del gozo, de vivir experiencias, porque eso tal vez me conecta, todo eso que me hace sentir bien, todo eso que me hace sentir atraído. Entonces muchos cristianos entran en una dualidad en elegir qué tipo de o qué perfil de cristianismo ha de vivir, si es ese tal vez cristianismo ascético, donde es a través del rejo, a través de la correa, a través de esa exigencia muy fuerte, o a través de ese cristianismo sensacionalista, entretenido, donde me siento bien, donde lo que pasa se acomoda tal vez a mis estándares. No sé si conoces iglesias o cristianos con ese perfil. Una buena pregunta para ti en el día de hoy es: ¿en qué lado del péndulo te encuentras, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos movemos, ¿no? En algunos temas estamos pendulando, ¿no? Esto sí, soy extremo, soy fuerte, pero en esto tal vez soy un poquito más laxo y quiero moverme allí. Bueno, eso ha generado tantos mitos que qué bueno que en este tiempo podamos establecer un poquito de luz y de claridad sobre este concepto tan importante para el cristiano. En esencia, santidad, y hablándolo desde la perspectiva hebrea, viene de la raíz kodesh, Kodesh, escrito con K, ahí lo vamos a dejar anotado, que significa santidad como atributo
absoluto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad es algo exclusivo de Dios. Es una de esas características únicas de Dios. Y esto es muy importante. La santidad le pertenece a Dios y la Biblia lo reafirma en varias ocasiones. Allá en Apocalipsis, cuando dice que Dios es santo, 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 está utilizando esta palabra. Dios es Kodesh, es santo, es su esencia. Pero cuando hablamos del lenguaje, y acá hay algo muy importante que también ha ayudado a deformar este concepto de la santidad, es la manera en que aplicamos, ¿no? Este atributo o un atributo en todo lenguaje está catalogado como un sustantivo. Y los sustantivos tienen algunas derivaciones que cambian el sentido de las palabras. Quiero también hacerlo a través de un ejemplo muy simple. La palabra profesor tiene varias derivaciones. Todos sabemos que es un profesor, es una persona que enseña, que tiene unas capacidades y que le permite tener ese título, ¿verdad? El que enseña, aquel que enseña. Pero ese que enseña tiene también varias derivaciones como profesión, profesional, profesar, maestro. ¿Qué quiere decir? Que en la aplicación de un lenguaje, ciertas palabras pueden derivar en otras y cambiar el sentido de lo que se está diciendo allí. Eso mismo pasa con la palabra santidad, que es un atributo de Dios. Es decir, que todas las veces que veamos esa palabra santidad, tenemos que distinguir si realmente está haciendo referencia a esa santidad exclusiva de Dios o a alguna otra derivación que me da una implicancia diferente. Voy a tratar de ser simple porque esto es un poquito profundo. La primera derivación que encontré aquí, y también la vamos a dejar anotada para que veas, Hakdasha, con K, Hakdasha, que significa dedicado de manera exclusiva. En la Biblia vas a encontrar pasajes donde se utiliza este término, Hakdasha, y tal vez en pasajes como el caso de Sansón. Sansón fue dedicado de manera exclusiva, de una manera de santidad, ¿no? Que una vida nazarea, el nazareato, era una práctica no tan común dentro de los hebreos, que era una dedicación, una santificación de una persona. Los padres ofrecían a esa persona para que cumpliera ciertos requisitos y viviera de cierta manera. Entonces, cuando la Biblia habla de esa santidad de Hakdasha, está haciendo referencia a una persona que ha sido dedicada. Bueno, y en la Biblia también encontramos otro pasaje, otra persona como lo fue el profeta Samuel, que fue dedicado por Ana, su mamá, llevado al templo para que fuera santificado o viviera ese camino de santidad, que es un camino que tal vez vivieron muy pocas personas y que no era un camino tal vez fácil, ¿no? Para traerlo a nuestros días. Otra derivación de la palabra, la raíz Kodesh, y es Mikdash, que hace referencia a un santuario, ¿no? Entonces, en la palabra, cuando se hablaba del templo de Salomón o se hablaba del tabernáculo, estaba haciendo referencia a ese Mikdash, a ese lugar santo. Una cosa es un lugar, otra cosa es una persona que ha sido dedicada y otra cosa es hablar de Dios, de la esencia de Dios. Otra raíz importante, la palabra Kadosh, Kadosh, que hace referencia a algo sacro y en particular lo hace en referencia a la Torá, a la Biblia, a la Escritura, a esos rollos sagrados que contienen la palabra de Dios. Eso también es muy importante. Kadosh. Y también hace referencia a algunos elementos que han sido consagrados, utensilios tal vez que utilizaban los sacerdotes o utensilios que pertenecían al santuario o al tabernáculo. Hablando, por ejemplo, de los panes de la proposición, que eran panes sacros, no era cualquier tipo de pan. Los instrumentos que utilizaban los levitas eran instrumentos sacros, apartados, dedicados para la utilización litúrgica. Esto también es muy importante. Kadosh. Hay otra
derivación muy importante y que tal vez es la que aplica para la mayoría de cristianos, de creyentes en el tiempo de la gracia, y es Le Kadesh. Le Kadesh, que habla de santificación. Y esto es algo también muy importante, porque nosotros nunca vamos a ser santos, nunca vamos a ser Kodesh como Dios es Kodesh, sino vamos a ser o somos santificados, somos Le Kadesh por la gracia de la obra de Jesucristo. Somos santificados por la gracia de la obra de Cristo, que eso lo habla Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, o también lo habla el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, si quieres ir a consultar a qué estamos haciendo referencia a la santificación. Eso es muy importante. Hay otro concepto, otra derivación, que es lehakdish, que significa dedicado u ofrecido. Bueno, en el Antiguo Testamento había una práctica que primero la exigía el Señor en cuanto al diezmo, en cuanto a la décima parte de las cosechas. Entonces todo eso que apartaban los israelíes para Dios, para dárselo a Dios, ¿verdad? Entonces si era ganado, apartaban el 10% del ganado, el 10% de una cosecha, el 10% del vino, de los granos, bueno, de todo lo que habla allí el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Eso era apartado, santo, sagrado para Dios. Y eso significa este concepto, lehakdish. Y hay otro que es lehit kadesh, que significa santificarme. Una cosa es cuando yo soy santificado, otra cosa son las cosas materiales que yo ofrezco y santifico para Dios, aparto para Dios, tal vez pueden ser primicias también u ofrendas, y en este caso lehit kadesh es que yo tomo la decisión de santificarme, que es un llamado también de parte de Dios para el creyente. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, habla de la importancia de que nosotros nos estemos santificando, y en el Salmo 119, en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará o con qué santificará el joven su camino si no es a través de la palabra de Dios? Entonces, hay maneras en las que yo me santifico, que son decisiones, sobre todo en mi comportamiento, cuando yo decido ser radical, cuando yo decido apartarme. Hay un caso muy particular cuando Daniel el profeta decide, Daniel capítulo 1 dice que Daniel toma la decisión en su corazón de lehit kadesh, de apartarse para Dios, para no contaminarse con la comida del rey. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un tema bastante amplio e incluso un poco complejo, y por eso muchas personas tienen muchas confusiones y han generado mitos, porque no todos los cristianos consideran que la santidad nos conviene, como lo dice el rey David en el libro de los Salmos, en el capítulo 93. La santidad es algo que nos conviene, pero tenemos que entender cómo funciona esto de la santidad. Entonces, utilizando esos conceptos que acabo de explicar, que espero me los estés entendiendo, quiero traer luz sobre dos mitos muy grandes que se han generado, que en particular yo los viví y creía de esa manera, hasta que pude entender un poquito más sobre esto que te estoy explicando. Y este es ese pasaje que está en Hebreos 12, verso 14, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Muchas personas creen que para poder ver a Dios yo necesito estar en un estado de santidad. Me pasaba mucho en mi iglesia que me decían: para que tú puedas servir a Dios tienes que estar en santidad. La santidad es un concepto amplio, es un concepto muy grande, y yo no entendía mucho a qué se refería cuando me decían yo tengo que vivir en santidad. Entonces vienen los mitos. ¿Qué es ser santo? ¿No? Y uno piensa que santo es una persona por allá muy lejana, algo que es muy difícil de vivir, de alcanzar, y entonces pues yo ¿cuándo voy a ser santo? ¿No? Y entonces en mis fuerzas buscaba la manera de estar en esa santidad y de tratar de estar o alcanzar ese estado de perfección que muchos creen que santidad es ser perfecto. Y
Y resulta que ser santo no tiene nada que ver con perfección. Lo que está queriendo transmitir el escritor de este pasaje es que nadie verá al Señor sin su Kodesh. No que yo tengo que ser Kodesh, porque el ser humano nunca va a ser Kodesh, porque la santidad es un atributo exclusivo de Dios. Así que yo no puedo interpretarlo como que yo tengo que estar Kodesh para ver a Dios, sino que jamás mis ojos verán a Dios sin su Kodesh, porque su esencia es algo así como nunca veremos al cielo de otro color que no sea azul, porque es la esencia del cielo. ¿Cuándo veremos al mar que no sea azul? La esencia del mar es que es azul. ¿Cuándo veremos al mar que sea pequeño? Hace parte de un atributo de algo o de alguien. Así que qué importante entender que yo no tengo que estar en un estado de santidad para poder estar con Dios, sino todo lo contrario. Mis ojos jamás dejarán de ver a Dios en su estado y en su esencia natural. Y por otro lado, primera de Pedro 1:14, que también hace referencia a este término, sean santos como Dios es santo. Pero aquí hay un apéndice que él agrega y dice, en la manera de vivir. Nosotros nunca vamos a poder ser Kodesh como Dios es Kodesh, porque sería un absurdo. Pero lo que está haciendo referencia aquí el apóstol es que debemos estar en santificación, debemos estar en Lehit Kadesh, estar en nuestra manera de vivir, y él lo aclara. Tenemos que tener un comportamiento santo. Ahora, tener un comportamiento santo, ¿cómo? Como un Dios divino, no, porque nunca nos vamos a comportar como una divinidad en nuestra humanidad. Vamos a ser santos como Dios fue santo en su humanidad. El único Dios que vivió como humano es Jesucristo. Así que es una exhortación de Pedro a que vivamos como Cristo en un comportamiento de santificación. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte en este día? Tenemos que tener un comportamiento parecido al de Cristo para que mi comportamiento sea santo, como Él está pidiendo que seamos santos. Ya entendiendo esto, que Dios nos llama es a tener un comportamiento diferente, no un comportamiento sin pecado, porque ¿cuándo vamos a estar sin pecado? Hay muchas personas que buscando ese estado de santificación, me pasaba mucho y de ahí se generó otro mito, que creía que por estar mucho tiempo en la iglesia o por estar haciendo cosas para Dios, yo me santificaba más, porque estoy metido en un ambiente de santidad. Y si eso fuera cierto, pues estaría siempre libre de pecado aún en la iglesia, ¿no? Entonces, si estoy en la iglesia, ¿qué posibilidades tengo de pecar? Bueno, dentro de la misma iglesia hay pecado. Y en lugares donde hay santidad también hay pecado. El primer ejemplo es lo que pasa en el trono de Dios antes de la creación de la tierra, tal vez, de la humanidad, cuando un ángel lucero, hijo de la mañana, estando en la misma presencia de Dios, dice que se halló pecado en su corazón, se halló maldad en su corazón. Qué importante entender que aún en la misma presencia de Dios, en la misma iglesia y en lugares santos puede haber pecado. Esto es un concepto muy importante que hay que tener claro. O sea, yo nunca voy a estar lejos del pecado, porque esa es mi condición humana. Los seres humanos estamos condenados a pecar. Estamos condenados. Y después de haber caído en el pecado, después del primer pecado, el pecado original, esa es nuestra maldición con la que cargamos. Así que la santidad no es un estado, porque si fuera un estado, entonces pensemos que yo me santifico en la iglesia, voy a hacer un ayuno, voy a estar en la alabanza, voy a estar allí conectado con Dios, pero tal vez tú puedes levantar tu mirada y mirar a una persona de una manera inapropiada. Ya pecaste allí, tal vez adulteraste, tuviste un mal pensamiento, tal vez de resentimiento hacia alguien, ya lo mataste, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, lo dijo Cristo. Entonces, yo puedo pecar aún en la iglesia y en lugares donde tal vez no pensaría que peque. Entonces, es un mito pensar que entre más esté en la iglesia, que entre más ore y que entre más sirva a Dios, voy a estar o exacerbar mi santidad. Esto es algo muy, muy importante de entender.
Y quiero ir cerrando este tema hablando acerca de dos principios para contrastar la santidad y la religiosidad, utilizando el pasaje de Lucas capítulo 11 en el versículo 37, que es un episodio muy interesante porque Jesús está con sus discípulos, están comiendo y entonces algunos de los religiosos los ven comer o tomar el alimento sin lavarse las manos. Y le hacen una crítica, le hacen una observación. Y normalmente el religioso está allí dispuesto a señalar cuando ve que alguien entra en pecado, ¿no? Y cuántos conocemos a personas que están listas a apuntar con su dedo a decir, esto es pecado, este está en pecado, tal persona, ¿no? Yo sé que conoces a personas, si conoces a alguien en particular, coméntanos y cuéntanos. Pero a Jesús lo señalan y Jesús contesta y da una disertación increíble acerca de lo que significa la diferencia de ser religioso y de lo que significa ser santo, ¿no? Y en cuanto a esto, Jesús dice, la santidad exige trabajar mi interior, mientras que el religioso exige trabajar lo exterior. O sea, el contraste entre lo interno y lo externo. Jesús dijo, el pecado no me contamina de afuera hacia adentro, sino el pecado que hay en mí, mis concupiscencias, mis malas acciones, mis malos deseos, la podredumbre que hay en mi corazón, tristemente. Jeremías 17:9 dice algo importante, una verdad, y es que engañoso es el corazón del hombre y perverso. Hay mucha maldad en el corazón del ser humano. Y de adentro hacia afuera es que se manifiestan muchos de mis adulterios, fornicaciones y maldades, maledicencias y malas acciones, como dice también y lo reafirma la Escritura. Entonces, el santo se esfuerza y se exige para transformar su interior. No importa que lo que hagas por fuera no se vea tan bien. Y Jesús dice, mire, ¿de qué sirve que yo me lave las manos para comer si adentro de mi corazón hay tanta maldad, tanta porquería y tanta pudrición? Por otro lado, el religioso quiere verse bien en el exterior sin importar qué tan mal estés adentro, ¿no? Y pasaba todo el tiempo, y por eso Jesús les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera te ves como una lápida de mármol pulida, brillante, con letra gótica muy bonita, pero adentro estás lleno de pudrición, huesos podridos y de mal olor. Entonces, qué importante, porque de alguna manera vivimos en una generación que le gusta verse bien, que hemos creado estereotipos en cuanto a la presentación, ¿no? El exterior de la persona. Entonces, creímos, y hubo una generación que creyó que el cristiano se veía más santo, por ejemplo, acerca de las mujeres, si se ponen falda larga, que las mujeres se ven más santas si no se ponen maquillaje, que si no se ponen labial, que si no usan cierto tipo de accesorios o viven bajo ciertos estándares, eso te hace ver más santo, ¿no? Entonces encontrábamos cristianos también los domingos de corbata, porque eso me hace ver más santo, con la Biblia debajo del brazo porque me hace ver más santo, o cristianos que no se hacen un tatuaje porque eso no me hace ver santo, y critico a aquel que tiene X o hace Y situación porque eso no te hace ver santo. Y Jesús decía, ¿de qué te sirve que andes de corbata en la iglesia, que andes con la Biblia debajo del brazo, si en tu corazón hay tantas cosas que tienen que ser santificadas por esa sangre, por ese regalo, por esa gracia que viene solamente de Dios? Yo no, en mis propias fuerzas jamás voy a alcanzar la santidad, porque la santidad y la santificación, no el Kodesh de Dios, sino es el Lehit Kadesh que me lo regala el Espíritu Santo cuando yo vengo a Cristo y reconozco que soy pecador. Eso me santifica delante de Dios y me hace ver diferente. Es como si el Señor pusiera un filtro y ya me ve diferente. Pero no porque yo haya hecho algo, es que el filtro se llama la sangre de Cristo. Y termino con este otro contraste entre santidad y religiosidad. Anote aquí, la santidad se apega a los principios de la Biblia, mientras que la religiosidad se apega a las preferencias del religioso. Las preferencias de aquel que considera esto es santo y esto no es santo.
le pasó a Jesús en este episodio, porque los judíos y los maestros de la ley crearon dos apéndices adicionales a esa ley deuteronómica, a la Torá, que era el Talmud y la Mishnah, que eran dos libros de leyes, de protocolos, como si fuera poco la ley deuteronómica. Se inventaron otras leyes dentro de las cuales ese libro de los ancianos, el Talmud, decía en particular que no era santo comer con las manos sucias. Y el problema del religioso es que genera sus propios estándares y aún los eleva a la altura de la Biblia o por encima de la Biblia. Para muchos de esos maestros de la ley era más importante sus creencias, sus mitos, sus propios conceptos que la misma palabra de Dios. Y qué increíble, porque tú vas a encontrar en la práctica cristianos que viven de acuerdo a sus estándares, a sus modelos de iglesia, a sus modelos de cristianismo, y no a lo que vive y lo que dice, la escritura en esencia. Así que hay un contraste entre la religiosidad y la santidad que, a la luz de la palabra, y si damos un poquito de entendimiento, va a transformar nuestra vida. Dios quiere que seamos santos porque esa santidad nos conviene, porque nos lleva en esencia a ser transformados de adentro hacia afuera, y de ahí se va a manifestar muchas de mis obras, de mis cambios. Qué bueno que la gente vea cómo cambio de adentro hacia afuera y que no simplemente vea una fachada, que tal vez cuando mire a mi interior se encuentre con sorpresas. ¿Cuántos nos hemos desilusionado de personas que considerábamos santas, perfectas, impolutas, y cuando vemos sus realidades, entonces tú dices, wow, cuántos cristianos desanimados, cuántas personas que dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que eso no era la santidad que necesitaban, la santidad que le conviene a cada uno de nosotros. Si esto que estamos enseñando es de utilidad para ti, yo te invito a que no solamente le des like a esta publicación, sino que la compartas y que adicional te suscribas a nuestro canal, porque si consideras que esto fue útil para ti, seguramente va a ser útil para otros, y esto nos va a motivar a seguir creando este tipo de contenido para edificación de muchos. Dios los bendiga.